Seba es estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de las Fuerzas Armadas y este día vamos a ver cómo utilizar el simulador KUKA SimPro para simular un proceso industrial con varios robots. Entonces vamos a empezar colocando nuestros robots. En este caso vamos a utilizar robots paletizadores. Entonces, para colocarlos los arrastramos hacia el área donde los queremos colocar. Y también podemos utilizar la opción de trasladar el ítem para moverlo eje a eje y colocarlo adecuadamente en la posición que necesitemos. Una vez colocado, también lo posicionamos, lo rotamos a la posición deseada. Podemos rotarlo de esta manera o introduciendo el ángulo en los parámetros que se muestran en la parte superior. Continuamos colocando los otros robots que vamos a utilizar. En este caso vamos a simular un proceso de paletizado en el cual va a utilizar 4 robots. Podemos fijarnos que también podemos darle una ubicación determinada, una posición determinada al robot mediante las coordenadas. También podemos utilizar la opción de copiar y pegar mediante control C y control V para copiar los ítems. Entonces, una vez colocados los robots, procedemos a colocar los elementos que vamos a utilizar para el proceso. En este caso vamos a utilizar unos pallets. Vamos a utilizar este pallet metálico. De la misma forma lo arrastramos y lo posicionamos en la ubicación deseada. Lo vamos a colocar aquí en una esquina. Ahora vamos a colocar los objetos que vamos a mover. En este caso van a ser botellas.
Vamos a utilizar estas botellas de 2 litros para visualizar. Para cambiar el ángulo de visualización podemos utilizar esta opción de Orbit. Y de la misma forma el PAM para mover el área que estamos visualizando y el zoom. Vamos a continuar posicionando los elementos. Entonces en este caso vamos a utilizar 2 botellas, para lo cual posicionamos la una, vamos a posicionarla en ese vértice, la vamos a copiar y pegar y vamos a colocar la segunda aquí. Listo, entonces ahora vamos a proceder a colocar los actuadores en los robots. Para esto vamos a, en este caso vamos a utilizar grippers. Vamos a utilizar este gripper para colocarlo en el robot. De la misma manera lo ubicamos, lo posicionamos cerca del robot, hay que rotarlo de esta manera y vamos a utilizar la función plug and play. Entonces, seleccionado plug and play, arrastramos nuestro gripper hacia el robot. Entonces podemos observar que se muestra una flecha azul, que significa que está unido. ¿Ya? Entonces ya tenemos unido nuestro gripper y vamos a proceder a hacer lo mismo con los otros robots, para lo cual voy a copiar control C, control V el gripper que ya colocamos y lo vamos a colocar en los otros robots. De la misma manera seguimos copiando y pegando hasta posicionarlo en el robot. Ya tenemos instalados nuestros grippers, entonces vamos a proceder con la programación de los robots para que realicen el proceso deseado. Entonces vamos a empezar con el primer robot, que va a ser este. Podemos utilizar la opción Fill para que se muestre todo el proceso o todos los elementos que estamos utilizando. Entonces seleccionamos nuestro robot, vamos a irnos a la pestaña que dice Teach para enseñarle el proceso que debe seguir
y seleccionamos este símbolo que está en la base del robot para proceder a programar los movimientos que va a hacer. Entonces podemos utilizar la opción de Joke Joints para mover articulación por articulación al robot. Vamos a grabar primero ese punto inicial mediante esta opción. Ya, entonces ahora para mover el robot, como les estaba mencionando, podemos hacerlo articulación por articulación, como podemos observar, o podemos hacerlo cambiando en coordenadas X y Z la ubicación de la herramienta del robot, que es en muchos casos más sencillo de utilizar. Entonces vamos a proceder a grabar los puntos deseados, como realizamos. Se graba primero el punto inicial del robot mediante esta opción. Esta opción es para añadir un movimiento punto a punto sin una trayectoria específica. La segunda opción es para añadir un movimiento punto a punto con una trayectoria lineal. La tercera es para agarrar el objeto con el gripper. La cuarta para soltar el elemento con el gripper. Entonces ya vamos a utilizar esos elementos. Primero vamos a dirigir el robot hacia el elemento para que el gripper pueda cogerlo. Entonces tenemos que asegurarnos de que la herramienta esté correctamente ubicada sobre el objeto. Entonces vamos a ubicarla ahí y vamos a grabar el siguiente punto de esta forma. Ahora vamos a indicarle al robot que sujete el objeto con el gripper. Luego vamos a levantar el objeto debemos verificar siempre que esté seleccionado la programación del robot que estamos moviendo. Entonces vamos a realizar un siguiente movimiento ahí y luego vamos a proceder a colocarlo acá. Entonces vamos a colocar en el suelo. Entonces debemos verificar que esté en la posición correcta el robot. Entonces vamos a añadir el siguiente punto. Y luego vamos a regresar
a la posición inicial. Entonces, para regresar a la posición inicial, vamos primero a levantarlo, y luego, para volver a utilizar una posición que ya está guardada, como en nuestro caso la posición inicial, hacemos clic en la posición. Entonces el robot automáticamente se va a mover a esa posición nuevamente y podemos volver a presionar el botón de dirigirnos hasta esa posición. Entonces, para verificar que se esté realizando el procedimiento adecuadamente, vamos a iniciar la simulación mediante estos botones. Vamos a disminuir un poco la velocidad de la simulación y vamos a correrla. Vemos cómo el robot realiza los movimientos que le hemos indicado. En este caso no está sujetando el pallet, entonces hay que corregir eso. Pero como vemos, realiza los movimientos indicados. Entonces vamos a ver qué está pasando aquí. Quizás necesita que esté más abajo. Entonces ubicamos. Entonces, para corregir los puntos que ya tenemos guardados, para editar la secuencia, podemos seleccionar el punto que queremos modificar, lo llevamos hacia la posición que queremos, hacia la nueva posición que queremos, y aplastamos el botón rojo que se llama Touch Up. De esta manera se actualiza el punto y ya queda guardado en la nueva ubicación. Entonces vamos a proceder. También lo que nos faltó es, una vez ubicado, nos faltó soltar el objeto para que lo deje en el piso. Entonces lo hacemos con esta opción, y si es que necesitamos moverlo hacia alguna posición anterior, simplemente lo arrastramos. Lo arrastramos y, como vemos, se colocó ahí en donde, después del punto 4, antes de que se mueva al punto 5. Entonces vamos a proceder con, una vez más, a simularle para verificar que esté realizando los movimientos correctamente. Para reiniciar la simulación, aplastamos en este botón y volvemos a correr. Entonces, como vemos, ya sujetó el pallet y lo llevó a la posición indicada. Y el robot regresó a la posición inicial. Entonces, una vez hecho esto, podemos proceder con la programación o los movimientos del siguiente robot. Entonces, vamos a seleccionar el siguiente robot y de la misma forma vamos a programarlo. Entonces vamos a ir a la programación, seleccionamos la base de este nuevo robot y empezamos a mover. Entonces nuevamente vamos a grabar primero ese punto inicial. Vamos a hacer, lo primero que va a hacer es dirigirse hacia ese punto si es que está en alguna otra posición, y luego seguimos moviendo para ubicarlo en las posiciones deseadas. Entonces vamos a primero sujetar esta botella y colocarla en el pallet. Para que no se visualicen estos iconos que impiden ver bien
el centro del gripper donde va a sujetar la botella. Entonces vamos a poner aquí y de esa forma ya no visualizamos eso. Entonces continuamos los movimientos asegurándonos de que estén en las posiciones correctas. Entonces ahí parece que estamos sujetando el objeto. Entonces guardamos ese punto y nos dirigimos, lo sujetamos y ahora levantamos el robot. Vamos a grabar la posición intermedia para que el robot levante la botella y esta no se golpee contra el pallet. Vamos a ubicarla ahí y el siguiente movimiento va a ser hacia el pallet. Como vemos, moviendo en las coordenadas X y Z es de cierta manera más fácil. Entonces en este caso el robot no llega, que tenemos que ubicar las dos botellas, una en cada lado. Entonces, ya que el robot no alcanza a las posiciones indicadas, vamos a mover al robot. Entonces salimos de aquí, vamos a seleccionar el robot y lo trasladamos. Entonces vamos a colocarlo ahí. Entonces, como lo movimos, se movió también el punto que estábamos utilizando. Pero como ya estaba en la altura adecuada, lo único que vamos a utilizar es, vamos a moverlo en un eje hasta que llegue a la botella. Entonces actualizamos el punto y luego ahora sí podemos dirigirnos hacia la posición deseada. Y guardamos el punto. En el caso que se necesite hacer una trayectoria lineal, vamos a utilizar esta opción para añadir un movimiento lineal. Vamos a añadir para poder observar cómo realiza el movimiento lineal y luego vamos a regresar a la posición inicial una vez más. Vamos a grabar esa posición
Y antes de continuar, vamos a simular el proceso para observar que esté correctamente funcionando. Ahora, ya que el segundo robot debe empezar a moverse, a realizar su procedimiento después de que el primer robot ha finalizado, vamos a colocar un delay, un retraso. Entonces vamos a colocar el retraso, vamos a colocar 10 segundos para ver cómo nos va y arrastramos el retraso hacia la segunda posición, ya que la primera posición, la posición home en este caso, debe ir hacia esa posición antes de que inicie el proceso, luego espera que termine el primer robot su proceso y luego se empieza a coger las botellas. Entonces vamos a dejar ahí, vamos a reiniciar la simulación y poner play. Entonces, como vemos, el segundo robot regresa a su posición inicial, pero espera a que pase el tiempo que le indicamos para empezar a realizar sus movimientos. En este caso observamos que está mucho tiempo, podemos disminuirlo. Empieza entonces, cogió correctamente la botella y le está colocando. Entonces vemos que nos olvidamos hacer que el gripper suelte la botella, entonces vamos a corregir eso. Una vez que está aquí, vamos a poner y desplazarlo hacia la ubicación que queremos. Entonces luego se levanta, se mueve. Vamos a retroceder para que no esté sujetando la botella que estaba sujetando y continuamos con los movimientos. Entonces, para seleccionar la otra botella, vamos a irnos hacia el punto que habíamos guardado para la primera botella, para con mayor facilidad mover únicamente un eje, y ese sería el siguiente punto para coger la segunda botella. Lo grabamos y podemos realizar el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, como vemos aquí. Entonces hacemos que el gripper sujete la botella, luego vamos al punto 3, entonces seleccionamos y nos dirigimos hacia allá, luego hacia el punto 4, pero ahora lo vamos a colocar un poco más acá. Entonces, para observar mejor la posición en la que van a quedar las botellas, vamos nuevamente, antes de continuar con esto, vamos a disminuir el tiempo de la simulación, como vimos que estaba muy grande. Entonces vamos a colocar 5 segundos. Sí, entonces reiniciamos y corremos para visualizar la ubicación de los componentes. Como vemos, el tiempo ya quedó de una forma adecuada. Entonces ahora sí, vamos a dirigirnos hacia el punto 4, que es donde habíamos colocado la anterior botella. Vamos a acercarnos un poco y nos vamos a mover en un eje para colocar la botella más allá, y nos dirigimos hacia ese punto. Muy bien, ahora que nos hemos dirigido hacia ese punto, soltamos la botella y realizamos, al igual que antes, nos dirigimos
hacia nuestra posición inicial. Entonces vamos a realizar el mismo procedimiento que hicimos antes. Primero vamos a hacer que suba el robot y luego que se dirija a la posición inicial. Entonces estaría terminada la programación de este robot. De la misma manera vamos a continuar haciendo los movimientos necesarios con los siguientes robots para que puedan concluir el proceso. Debido al tiempo, para no alargar más este video, vamos a pausarlo y les mostraré el proceso ya completo y simulado. Entonces ya tenemos nuestro proceso terminado. Vamos a observarlo, vamos a retroceder y poner play a la simulación. Vemos cómo los robots están coordenados, sincronizados de tal forma en que el uno termina de hacer la operación y empieza a hacer el otro. Para hacer una acción repetitiva podemos activar esta opción que dice Loop Simulation. Entonces de esa forma corremos y la simulación va a estar continuamente funcionando. Termina y vuelve a iniciar. Entonces eso es todo acerca del KUKA Sim Pro. Es muy fácil de usar e intuitivo. Muchas gracias.